Bueno, buen día, bienvenidos a todos, a todas. Somos voluntarios de la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata y en esta ocasión vamos a estar dando una capacitación de procedimientos de la Sala de Tratados Internacionales. Bueno, la idea más o menos de la charla es poder empezar con algunas generalidades de la STI para después ver particularidades de los tratados y enfocarnos en un modelo de tratado específico que hace a veces de ejemplo. Así que comenzando con la presentación, tenemos en una primera diapositiva, bueno, esto es algo que ustedes probablemente ya sepan, ¿no? El modelo de Naciones Unidas que nos convoca en esta situación es un simulacro educativo, en el sentido de que ustedes van a tener que estar representando países en distintos órganos de Naciones Unidas y velando por los intereses de su nación y tratando de conseguir acuerdos o de cooperar internacionalmente a fin de poder satisfacer esos intereses. Eh, Van a estar en las Naciones Unidas, están representados los 193 Estados miembros y en general en el modelo también se encuentran representados estados que tienen la calidad de estados observadores. Em, Continuando con el PowerPoint, ya más en específico en torno al rol de embajador, que es lo que a ustedes los convoca, te podemos identificar tres grandes cuestiones en torno a las tareas que tiene que hacer un embajador, una embajadora. En primer lugar, y con gran atención a lo que es la etapa previa del modelo, van a tener que coordinar el funcionamiento de la delegación y establecer una comunicación con sus delegados. Nosotros siempre procuramos aclarar que el embajador no es en ningún sentido el jefe no representa un cargo jerárquico dentro de una delegación, pero por el conocimiento que tiene que tener, que es un conocimiento general sobre distintas áreas de su país, que es necesario para después poder llevar a cabo tratados internacionales, si es la persona que logra amalgamar los distintos conocimientos específicos que se ponen en juego en cada una de las asambleas o consejos en las que van a estar debatiendo. Entonces, este primer rol se ve más que nada en lo que viene a ser la etapa previa, la etapa de preparación. Ahora bien, la tarea que define el rol del embajador va a ser su participación en la sala de tratados internacionales, que es en lo que nos vamos a centrar en esta capacitación. Y en último lugar, está siempre presente la posible invitación al Consejo de Seguridad. Nosotros solemos recibir varias preguntas en torno a cómo funciona esta convocatoria. Lo que les podemos decir es que siempre es una cuestión que nace desde el Consejo de Seguridad, previa votación de sus miembros, entonces ustedes no van a tener la potestad en tanto de embajadores de presenciar los debates del Consejo de Seguridad ni de solicitar que se los convoque, van a tener que esperar una invitación y nosotros siempre lo que les decimos desde la Sala de Tratados Internacionales es que ustedes van a poder, por supuesto, decidir si eligen ir o no, pero que tienen que tener muy en claro que el lugar por definición del embajador es la Sala de Tratados Internacionales y si bien nosotros nunca vamos a prohibirles que vayan al Consejo de Seguridad ante una convocatoria de este órgano, sí los exhortamos a que siempre prioricen su desempeño dentro de la STI. Em, Siguiendo un poco más, y ya para entrar de lleno en esta segunda función del embajador, ya nos vamos a centrar en la cuestión de cómo funciona la STI. Entonces, observamos tres grandes momentos dentro de una STI ordinaria. Por un lado, vamos a observar el debate por áreas temáticas o en torno a tópicos, depende cómo se haya planteado en la ocasión, que es básicamente todos los debates en torno al tópico que ustedes han preparado y que ustedes van a debatir generalmente el primer o el segundo día de sesiones. A su vez, en algunas instancias, dependiendo la disponibilidad de tiempo, se pueden contemplar reuniones libres sobre temáticas a elección de ustedes. Y finalmente, como instancia más
de redacción, a diferencia de las otras dos instancias más discursivas, siempre está presente como objetivo último lo que es la negociación, redacción y firma de los tratados internacionales, ¿no? Como el objetivo al que ustedes tienen que llegar y la forma más concreta de plasmar todos los debates que se lleven a cabo dentro de la STI. Eh, Habiendo hecho esta introducción, les cedo la palabra a las chicas, quien desee continuar, para ya contar un poco más cómo funciona esta primera instancia de debate por áreas. Bueno, yo me llamo Julia Maimone. Eh, Primero van a estar la etapa del debate por área temática o tópico que había nombrado Valen, que dentro de acá hay tres instancias esencialmente, que es la ronda de oratoria, de debate libre y de redacción de tratados sobre el tópico. La ronda de oratoria consta en dar un breve discurso, un minuto y medio, sobre la posición de su país, sobre el tópico que se les acerca de la mesa de coordinación, y también si decían alguna otra propuesta que deseen acercarla a la comunidad internacional de aquellos países que van a estar en ese debate por tópico, que no van a ser todos los países que vayan al modelo. Después está la ronda de debate libre, que es una ronda de donde dentro de ese recinto de países van a poder debatir libremente. Obviamente, como no hay uso del diálogo triangular durante la sala de tratados internacionales, acá tampoco, pero va a ser una instancia mucho más libre porque es ustedes manejando la palabra entre ustedes y a la coordinación interrumpiendo cuando crea que es pertinente, ya que nos estarían escuchando, nos estarían permitiendo hablar a todos. Y la idea es de que todo esto, los discursos y el debate libre, confluya en la redacción de tratados internacionales de uno o cuantos deseen, eso lo vamos a especificar más adelante, eh, pero que dé o acerque cierta forma de resolución a esta problemática que se les ha acercado desde la mesa de coordinación. Bueno, acá hay un ejemplo de tópico A y tópico B, eso sobre un mismo tema, puede ser, no, perdón. Em, Como dice acá, no es necesario que un tratado que abarque todas las temáticas o todo lo que puede llegar a acontecer a este problema. La idea simplemente es que como ustedes, embajadores, sean capaces de crear un tratado internacional que no es lo mismo que lo que sucede en los órganos asamblearios y de alguna forma busquen propuestas que de a poco vayan disminuyendo el conflicto. Acá dice, como embajador o embajadora argentina, decido realizar los siguientes tratados. Un tratado con España como para la compra de X cantidad de molinos eólicos, para el problema de las energías renovables. Uno con Brasil y Paraguay acerca de la red de trata operando con la triple frontera. Y demás tratados, que los están viendo en el PowerPoint, hacen a la conjunción de distintos tratados que van resolviendo un tema y el otro a la integralidad de ese país, como en este caso en Argentina. Bueno, como decía recién Julia, después lo que sigue son las reuniones libres. Estas se llevan a cabo digamos, conducción, sí, orden de la mesa de conducción. Generalmente son en la segunda jornada de sesiones porque la primera jornada la usan para leer sus discursos, como decíamos recién. Son independientes de las áreas porque buscan tratar temáticas por ahí que no están dadas en los tópicos que trae la mesa de coordinación, sino que se buscan distintas áreas temáticas que por ahí estén relacionadas, pero no sean exactamente las que se proponen desde la mesa de coordinación. Y siempre se realizan con supervisión de algún responsable de la mesa de tratados, nada, por lo que decíamos recién básicamente, de que se respete, bueno, la pluralidad de voces, que puedan hablar todos, que se respeten entre sí, y bueno, las normas o los acuerdos que hay dentro de un recinto diplomático, que muchas veces en estas instancias de reuniones libres o de debate libre, eh, se suele tender a no respetar si no hay
orden por parte de la mesa de coordinación, así que es por eso que se supervisan. Pero bueno, estas instancias están buenas para eso que decíamos recién de debatir por ahí instancias que están relacionadas, pero que no son directamente los tópicos propuestos. Y que nos permiten a nosotros también evaluarlos o poder calificarlos en distintas áreas que nada, que se salgan un poco de lo que nosotros les proponemos. Bueno, y en la tercera parte o la tercera instancia de la Sala de Tratados Internacionales, como bien saben, para finalizar las sesiones, lo que se busca es que ustedes, bueno, realicen justamente estos tratados internacionales. Eh, la instancia de redacción de tratados se trata como si fuese una reunión libre, es decir, no es que tienen que mantener las formas o el lugar o demás, sino que pueden circular por el recinto. En esta instancia se busca que redacten los tratados internacionales y así también que busquen la firma o el aval de los distintos países eh, que ustedes consideren necesarios, y que eso ahora vamos a entrar en unas diapositivas más adelante en las especificaciones de los tratados. Pero bueno, en esta instancia les queríamos comentar eh, que nada, que la mesa de coordinación también va a estar, bueno, como dice acá en el PowerPoint, mediando cuando sea necesario o controlando, digamos, que todo se lleve a cabo de la mejor forma. Y buscando, por supuesto, que todos los países puedan cooperar, que todos los embajadores puedan participar de algún tratado, eh, que es el objetivo por el cual están en la sala de tratados internacionales. Y creo que ahora ya entramos en la parte más específica de cada tratado. Bien, como una suerte de distinción preliminar, nosotros identificamos cuatro grandes tipos de tratados que se van a diferenciar en torno, por un lado, a la cantidad de países firmantes y también por el carácter o por sus prerrogativas o el carácter de sus artículos. Entonces, en este punto, nosotros no les vamos a pedir a ustedes que identifiquen qué tipo de tratado están haciendo cuando lo elevan a la mesa de coordinación. Nos parece lo que sí muy didáctico presentarles las distintas opciones que tienen, porque es fundamental que entiendan que el tratado no se reduce a lo que nosotros entendemos como un acuerdo, sino que puede tomar distintas formas. Pueden hacer, por ejemplo, un protocolo que, como plantea acá, no sé, agarre alguna convención o una declaración preexistente y brinde precisiones sobre su aplicación concreta en un contexto determinado. No sé, por ejemplo, pueden agarrar algunas declaraciones de derechos y redactar un protocolo entre países de una misma región geográfica para ver cómo adaptan esos principios abstractos a las condiciones concretas de la vida material en esa región. O caso contrario, pueden hacer una declaración conjunta entre muchos países en torno a tópicos de interés mutuo, que, bueno, son distintos tipos de tratados que se mueven en distintos niveles de generalidad, y presentarlo de esta forma, dividido como acuerdos, convenios, declaraciones y protocolos, a nosotros nos permite, como les decía, mostrarles la variedad o la gama de acciones que ustedes pueden llevar a cabo a través de este instrumento legal que son los tratados internacionales. Entonces, habiendo hecho esta aclaración preliminar, en la próxima diapositiva ya vamos a ingresar en lo que es el proceso de validación de los tratados internacionales. Ustedes tienen que saber que un tratado internacional tiene que cumplir dos tipos de estándares para ser aprobado por la mesa de coordinación. Por un lado, tiene que acatar los parámetros normativos que se les demanda a los tratados, es decir, tienen que seguir una forma determinada que implica una redacción determinada utilizando ciertos tipos de verbos, utilizando una estructura que ya está, que ya está pautada con anticipación, que es bueno, en lo que vamos a hacer hincapié en la segunda parte de la capacitación, pero a su vez, como segundo estándar que tiene que cumplir un tratado, tiene que tener un mínimo de coherencia y de sustancia que sea coherente con las capacidades y las probabilidades y las posibilidades de cada país. Por ejemplo, un tratado que esté bien hecho desde el punto de vista formal, pero que, por ejemplo, paute la donación de el 50% del PBI de un país o para
formar un fondo común de justicia penal internacional, es algo que no va a ser aprobado por la mesa de coordinación porque no cumple o no acata un mínimo estándar de factibilidad en el plano concreto. O sea, ningún país va a estar dispuesto a donar el 50% de su PBI para ninguna cuestión que suceda o la conformación de ningún fondo internacional. Entonces, a la hora de buscar que se valide un tratado, que es fundamental para que el tratado pueda eventualmente entrar en vigencia. O sea, los tratados que no son validados son como si nunca hubieran sido escritos. Entonces, en todo momento, cuando están redactando, tienen que tener en cuenta estas dos cuestiones, la forma y el contenido. Ambos tienen que llegar a un mínimo nivel para poder ser validados. El segundo punto, nosotros se los vamos a presentar, pero aclaro desde el vamos, que es algo, la cuestión de los avales va a ser algo que en todo momento va a quedar a discreción de las mesas de coordinación, que oportunamente les van a informar si se necesitan avales o no. Pero de todas formas, creemos que es importante que ustedes conozcan más o menos de qué va esta instancia, porque en caso de que haya, es también una condición fundamental, una condición necesaria para la validación de un tratado. Entonces, la idea de la firma y los avales es, por un lado, los países firmantes son los países que suscriben a el tratado en cuestión. Pero por el otro lado, en general, en caso de que se demanden avales, se va a necesitar que otros países, que no sean los países que firman, avalen, es decir, den una suerte de aprobación externa al contenido del tratado. Entonces, en caso de que en un modelo haya o se solicite avales, la mesa de coordinación les va a informar cuestiones claves, como cuál es la regla de la cantidad de avales que se necesita, que en general, bueno, es esto que ustedes pueden ver acá, que suele ser el doble de avales de los miembros firmantes, a menos de que haya 8 o más firmantes, que ahí siempre el número va a ser 15. Y la otra información fundamental que tienen que saber si se llegan a demandar avales es cuántos avales va a contar cada delegación a la hora de firmar y redactar tratados. Entonces, reitero, la instancia de avales es algo que puede o puede no estar en un modelo, pero de todas formas ténganlo en cuenta en caso de que surja. Y finalmente, si el tratado fue firmado y en caso de que sea necesario, obtuvo los avales necesarios y cumple los estándares normativos sustanciales, podríamos decir, finalmente será promulgado y tenido por válido. Y el tratado se habrá cerrado todo el ciclo de debate, redacción y firma. Em, ya para entrar en las cuestiones más formales del tratado, tenemos, bueno, como estructura, así a grandes rasgos, esto se va a bajar un poco a tierra cuando pasemos al ejemplo que les tenemos preparados, pero un tratado tiene un título, por supuesto que no tiene que ser particularmente creativo. El título de un tratado puede ser Acuerdo de Cooperación entre tal y tal país, pero sí es fundamental que la mesa de coordinación tenga alguna forma de identificar al tratado. Los miembros firmantes van a venir luego del título y va a tener dos grandes secciones en cuanto a contenido, una sección preambulatoria y una sección resolutiva. La sección preambulatoria lo que va a decir es en qué contexto se está inserto ese tratado. O sea, cuáles son los antecedentes históricos del tópico que se debate, cuáles son las relaciones anteriores de las naciones que van a firmar ese tratado, cuáles son por ahí los documentos preexistentes vinculados a esa temática. Por ejemplo, si es un tratado en torno a los derechos humanos, se va a citar, bueno, distintas convenciones o distintos protocolos que sean relevantes o acerca de los derechos humanos, y lo fundamental en términos formales va a ser que se tiene que redactar mediante gerundios, es decir, esta forma verbal que terminan ando, endo, considerando, teniendo en cuenta, etc. Y la segunda parte es la sección resolutiva, que es la esencia del tratado, porque básicamente lo que va a decir es, habida cuenta o considerando todo lo que se expresó en la sección preambulatoria, vamos a hacer esto. Es la parte donde ustedes van a tener que plasmar las propuestas, las acciones a implementar, los cursos a seguir. Entonces, nosotros como un primer consejo en torno a la redacción de tratados, lo que les decimos es concéntrense en la sección resolutiva. Un tratado puede tener
30 cláusulas preambulatorias, pero si tiene resolutivas que no son lo suficientemente concretas, que no proveen una solución o un rumbo para la solución de este problema, el tratado no va a tener más valor porque nombre a 400 documentos preexistentes. Entonces, siempre traten de priorizar tener una sección resolutiva sólida. Y bueno, y la última parte es más formal o protocolar y remite más que nada a la firma y a los avales. Acá sí podemos pasar al tratado, si les parece. Em, Bueno, este es un ejemplo de tratado que se hizo, bueno, en este caso en uno de los modelos anteriores. Acá podemos ver, como veíamos en la diapositiva recién, que se utiliza un título que, bueno, como decía Valentino, es en este caso simplemente recordar que es un acuerdo para la cooperación comercial y los países que van a redactar este tratado. Luego, como decíamos, tienen que estar inscritos los miembros partes o los miembros firmantes, que en este caso, como lo dice en el título, es la República de Sudáfrica y la República Federativa de Brasil. Y luego se comienza, como decíamos recién, con la sección preambulatoria, recordando que tienen que redactar mediante gerundios, que esto es lo que se puede ver acá en las primeras palabras, digamos, fortaleciendo, reconociendo, afianzando. Como ven en este ejemplo de tratado, son cuestiones bastante generales, las secciones preambulatorias, la sección preambulatoria, perdón, no es nada muy específico, por ejemplo, fortaleciendo las relaciones bilaterales y estratégicas, reconociendo la duradera relación, la amistad de los gobiernos. Como ven, pues está todo escrito en un lenguaje muy formal, si se quiere, y que está, nada, acorde a lo que nosotros pedimos o evaluamos en un ejemplo de tratado. Bueno, acá se ve que tiene algunas cláusulas para esta parte preambulatoria y después se pasa a la resolución. Aquí. Bueno, acá en este tratado decidieron seccionarlo de esta forma, poniendo una frase del estilo han acordado lo siguiente, o los miembros firmantes acuerdan lo siguiente, o lo que sea, que dé paso a las cláusulas más resolutivas, que como decíamos recién, tienen que empezar con un infinitivo, que se suelen numerar de este modo. Bueno, en este caso, por ejemplo, reducir las tasas impositivas, disminuir los impuestos para la inversión, como ven, y después este ejemplo de tratado siempre se puede subir al Drive para que ustedes lo vean mejor. Ninguna de las cláusulas resolutivas, como decía recién Valen, eh, nada, pactan nada que sea irrisorio, digamos, nada que no pueda ser creíble o que no pueda ser factible para los países que firman y para cualquier país, digamos, el ejemplo que daba recién Valen de un 50% del PBI es algo que nada, que no tiene sentido para que ningún país lo plantee, digamos. No sé, chicos, si quieren hacer algún comentario más respecto a alguna de las... sí, un poco más adelante, Sí. las cuestiones, este tratado fue un tratado más adelante en las resolutivas, Lu. Em, Este tratado fue un tratado ganador en la quinta edición del modelo de Naciones Unidas, entonces es la verdad un muy buen ejemplo para que ustedes sigan. Y lo central de este tratado es que, por un lado, presenta medidas implementables y también presenta medidas concretas. Entonces, nosotros lo que siempre los vamos a exhortar a que hagan es no quedarse en el nivel súper abstracto de principios y tratar de bajar a tierra lo que están planteando y proponer procedimientos que sean coherentes. Más adelante, creo que debe ser la resolutiva 10 más o menos, por ejemplo, se habla de la reducción de aranceles, ahí la octava, por ejemplo, o la número 11. Entonces, tomen este artículo, esta cláusula resolutiva. Estamos hablando de una medida concreta que es la reducción de aranceles aduaneros para la comercialización de ciertos bienes entre dos países particulares. Entonces,
¿Por qué esta resolutiva es ejemplar? ¿Y por qué este tratado es ganador? Porque, bueno, por un lado demuestra que hubo un estudio previo de ambos países que estaban al tanto de los aranceles que tienen de exportación entre sus países, los países que representan. También ambos países lograron identificar intereses comunes en torno a ciertas áreas y finalmente lo plasmaron a través de medidas que son de clara implementación. Entonces, si esta cláusula resolutiva hubiera sido favorecer el comercio entre las delegaciones firmantes, la cláusula resolutiva hubiera sido mucho más débil en tanto su implementación quedaba sujeta a otro tratado, porque hablar de favorecer el comercio sin brindar ninguna precisión es algo que se queda en el aire. Entonces, esto es como lo central a la hora de hacer un buen tratado, como que las medidas sean concretas, que ustedes puedan dar cuenta de lo que estudiaron y que puedan ser implementadas. Si ustedes se quedan en el nivel de abstracción de los principios, la verdad es que es muy difícil que el tratado pueda genuinamente aportar soluciones o mejorar la situación en torno a una cuestión. Bien, buenísimo. Em, Y la parte final, entonces, que mostrábamos en la presentación, es, bueno, una parte más formal por ahí si se quiere, pero que es necesaria para dar como finalización al tratado y para ser elevado a la mesa de coordinación, que son, bueno, las firmas, los avales en caso de que la mesa de coordinación lo disponga, y nada, se suele poner la fecha en la que se realiza el tratado. Eh, Acá se pueden ver cómo se escriben los avales. Pero bueno, esto va a depender, digamos, de cada edición del modelo y de la mesa de coordinación, si decide hacerlo o no. Pero bueno, este sí, como decía Valen, es un muy buen ejemplo de tratado, sobre todo porque tiene muchas cláusulas resolutivas, pero que tienen coherencia entre sí, y que son la parte que en verdad nos hacen ver a nosotros, a la mesa de coordinación, el estudio que ustedes han tenido sobre la temática y sobre los tópicos que hemos propuesto. Y es por eso que es muy importante que si bien las cláusulas preambulatorias sean coherentes y sean abarcativas, amplias y demás, es muy importante que la parte de resolución, las cláusulas resolutivas, estén ordenadas, sean coherentes, respeten, no sé, sí, la realidad de los países que están representando. Así que bueno, por eso este es un muy buen ejemplo de tratado. Sí, y de hecho este tratado va a estar en la carpeta de recursos para delegados como tratado modelo. Quizás eventualmente se añada algún otro, pero bueno, este por lo pronto va a estar, así que lo van a poder ver en detalle. Y antes de terminar, no quiero olvidarme de recordarles los distintos medios de comunicación que tienen con la organización del modelo en caso de que a raíz de esta capacitación virtual les surjan dudas. O por supuesto existe el mail institucional del modelo, pero también está el Instagram. Nosotros siempre procuramos responder a las dudas que ustedes pueden mandar por ahí y más a raíz de estas capacitaciones virtuales. Así que bueno, vamos a estar recibiendo todas sus dudas ahí. eh, Así que bueno, los esperamos y les deseamos mucha suerte en esta etapa de preparación y bueno, esperamos verlos en los distintos modelos.